Les ruego un aplauso para recibir al gran Alberto Iturralde. Muchas gracias. Y gracias no solamente a vosotros por venir, sobre todo también los que habéis hecho un esfuerzo especial, que sé que habéis venido unos cuantos que os lo habéis entre comillas currado. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Capital Radio por volver a apostar por Bilbao. Gracias también a GESConsult, a Arquia, a Dunas Capital y a BMO por también apostar por Bilbao, primera plaza bursátil. Hoy he tenido una noticia maravillosa. Llevo 10 años esperando lo que hoy he visto en el mercado esta mañana. Tú también lo habrás oído, o sea, no me mires así. Hoy hemos tenido una noticia maravillosa. Yo hace 10 años recuerdo que colaboraba con un compañero de Luis Vicente, un tipo maravilloso con el que tú cuando tienes que hacer radio, tienes que hacer estas cosas, es muy importante la conexión que tienes con el comunicador que tienes al lado. Porque según te encuentres más o menos cómodo, te va a salir una cosa o te va a salir otra. Y hay un señor que se llama Eduardo Castillo, que tiene un programa todas las tardes, After Work, en Capital Radio, con el que yo hacía una intervención muy divertida, porque como la grabábamos para internet, hacíamos lo que nos daba la gana. Si un día queríamos explicar una cosa, hacíamos una cosa. Todo lo que fuera formativo y con el formato que queríamos, estábamos el tiempo que nos interesaba, hablábamos de lo que queríamos. Y yo recuerdo que todos los lunes, cuando yo llegaba a hacer esa intervención con él, cada lunes me contaba algo nuevo de lo que había en la actualidad. Y recuerdo que hace 10 años, yo esto lo voy a comentar porque si ya nos ha pasado, os va a suceder varias veces a vosotros también, y recordad la experiencia que os voy a contar. Yo recuerdo que uno de los días llego a la emisora y de repente, antes de grabar para YouTube, coge y me dice: oye, ¿te has enterado de lo de la prima de riesgo? Y yo, ¡ah! Prima de riesgo. Claro, ahora estáis todos familiarizados con la prima de riesgo y lo que es la prima de riesgo. Probablemente ninguno sepamos exactamente todo lo que tiene que ver con la prima de riesgo, pero todos sabemos que el hecho de que suba es negativo y que el hecho de que baje, en teoría, es positivo. Más confianza, menos confianza. Cuando aquello no existía, el día anterior a que Eduardo me contara aquello, me preguntara por aquello, no existía la prima de riesgo. Y eso es lo que os vengo aquí a contar. Sobre la cantidad de conceptos, porque luego os daré la noticia que he recibido hoy, la cantidad de conceptos que en vuestra vida van a aparecer revestidos de fiabilidad por parte del sistema financiero, para luego no ser más que un catalizador del sentimiento de los inversores a la hora de intentar robaros el dinero. Claro, a mí Eduardo, con toda su buena voluntad, él quería informar, me empieza a explicar todo de la prima de riesgo, lógicamente renta fija, todo ese rollo, la deuda pública, toda esa historia. Muy bien, el caso es que al de un mes, cuando vamos a hacer otra de las intervenciones, yo según llego, ¿qué Eduardo, qué tal todo, todo? Fenomenal, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y me dice, de los test de estrés. Y yo, ¿qué son los test de estrés? Sí, te lo explico. Bum, 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 me empieza a explicar y digo, pero Eduardo, eso es una milonga. Eso es lo que los bancos están inventando para que la gente confíe en la banca y lleve su dinero a comprar bancos. Ya, tío, pero tenemos que hablar de esto porque está todo el mundo hablando de esto y tal. Y digo, bueno, pues venga. Y ahí fue cuando hicimos un programa especial, Eduardo y yo, en el que explicábamos todo el engaño de aquello que sirve para catalizar el sentimiento de los inversores en tanto en cuanto a un sector concreto, en aquel momento la banca o en cualquier otro. Poner el sector que queráis. La deuda pública, la prima de riesgo se utilizaba para la bolsa en general y los test de estrés concretamente en este caso para los bancos. Hasta tal punto llegó la milonga que una vez que se fue haciendo cada vez más grande la bola de los test de estrés, nos encontramos en su día, voy a abrir ya uno de los gráficos que os quiero traer, nos encontramos en su día con que el día 26 de octubre se hace, y aquí tengo que aludir a este buen señor, yo recuerdo que era un domingo. Y aquel domingo, no sé si tú te acordarás, en el año 14, un 26 de octubre... ¿El año 14? Sí, era un domingo y te voy a... 1914. 2014. Sí, en el año 2014 yo recuerdo que se había aunado todos los test de estrés para un domingo a la mañana publicar los resultados conjuntamente de toda la banca europea. Sí, señor. Claro, siendo un domingo, yo el sábado me fui de fiesta. Estuve aquí en el Cotton hasta las tantas de la mañana, que a mí me tocaba, no sé si eran las 12 o la 1 del mediodía, y cuando llega el momento de dar una valoración de los test de estrés, claro, yo los días antes, con vosotros, yo decía, a esto lo van a tener a todo arriba, hasta los test de estrés, nos van a decir que es maravilloso, y a partir de ahí lo van a tirar.
Claro, Luis Vicente no tiene por qué creerme, ya veremos si eso no es. Llega ese domingo y según yo me levanto y me voy desperezando, me voy encontrando todas las opiniones en torno a los resultados de los test de estrés. Lógicamente, todos los bancos habían pasado con nota los test de estrés. Claro, yo empiezo a escuchar todas las opiniones. Hombre, por Dios, esto demuestra la fortaleza de la banca española. Esto demuestra la fortaleza de la banca europea. Esto demuestra la fortaleza de la banca mundial. Bueno. Para que os hagáis una idea, si en aquel momento estáis un poquito en el tajo bursátil, tenéis aquí la noticia del Confidencial del mismo 26 de octubre, todos los bancos españoles superan los test de estrés del Banco Central Europeo. Yo recuerdo aquel día que salí yo, pues con mi estilo habitual, diciendo lo que pensaba. Digo, esto es una milonga. En un audio que fue muy famoso precisamente porque era tremendamente subversivo con respecto a todo lo que se decía. Digo, esto es una milonga. ¿Por qué? Porque los test de estrés es un invento de la banca internacional para catalizar todo ese sentimiento, convertirlo de malo en bueno a todos los inversores para llevarles a comprar. Y la prueba será, lo comentábamos por aquel entonces, lo que va a suceder en el mercado desde que se publican esos test de estrés. Y bueno, si nos vamos al año 14... comprobaréis que justo valores como el Banco Santander, que por aquel entonces era el valor más importante de la banca española, pues estaba cotizando por aquel entonces pues en estos niveles. Hablamos de que, a ver si actualizo gráfico, es el año 14, ¿no? No me estoy equivocando. Sí, es el año 14. Pues estaba cotizando por aquel entonces en estos niveles, aquí lo tenéis, y estaba, después de una subida, fijaos qué gran subida había realizado en los últimos años, estaba teniendo que vender títulos, su cúpula, su núcleo duro, en niveles de un 150 por encima de cómo se encontraba años antes. Claro, una vez que se produce la presentación masiva, aquí tenéis el ejemplo de Santander, sirve cualquier otro banco, incluido el Banco Popular. Encontráis aquí, efectivamente, que se producen las ventas masivas y desde entonces, desde el año 14 a los meses siguientes, veis que la caída fue la de restar un 52% toda la subida previa que habíamos tenido en toda la banca. Luego, efectivamente, lo que se acreditaba con eso es que había una masiva canalización del sentimiento del inversor mediante esa estrategia para hacer comprar donde los núcleos duros, los responsables de la banca, los Patricia Botín de turno, Emilio Botín de entonces, querían colocar todos sus títulos. Claro, a partir de ahí, una vez que nos encontramos con las caídas, lo que tenemos que hacer es entender que absolutamente todo lo que a vosotros se os diga como nuevo, y la característica principal es un poco lo que yo venía a explicar con la experiencia con Eduardo Castillo, es decir, que de repente un día ponéis la radio y aparece un término que hasta ayer no era nada en vuestras vidas y sin el que a partir de ahora aparentemente no vais a poder vivir, digamos prima de riesgo, digamos test de estrés, digamos quantitative easy, es decir, todo lo que queráis. No dejan de ser términos mediante los cuales el sistema financiero a vosotros la guerra de aranceles, ese es otro catalizador, otra mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque mientras a vosotros se os dice que con la guerra de aranceles van a desplazarse las balanzas comerciales en tal o cual sentido, lo que no se os dice es que las balanzas comerciales en realidad van a estar a la par. Porque cuando se estudia económica clásica, se habla de la balanza comercial, pero actualmente esa economía clásica no es lo mismo que antes, actualmente. ¿Por qué? Porque ahora si queremos equilibrar la balanza comercial con Estados Unidos, no le vamos a poner aranceles a Google y a Apple, que le vamos a poner una sanción, una tasa, bueno, la tasa ya es un impuesto, una sanción, una multa, porque está vulnerando nuestra privacidad. Y esa balanza comercial que en teoría se había inclinado a favor de Estados Unidos un 20% por los aranceles que pone Trump al acero europeo, se equilibra por las multas que le estamos poniendo nosotros a su sector informático, buscadores de internet, lo que queráis. ¿A quién le hace polvo? A ArcelorMittal, que es una acerera europea de primer orden, pero nosotros nos buscamos la compensación con las multas a Google, a Apple, a Amazon y a lo que queráis, que tributan al 1% en Irlanda y lógicamente van a pagar un impuesto mayor porque nuestra multa le va a suponer un gasto mayor. ¿Y a qué destinaremos el dinero? A equilibrar lo que Donald Trump está gritando. Claro, alguien dirá, bueno, ¿y Donald Trump va a tomar medidas por hacer nosotros eso? Ninguna.
Porque Donald Trump, cuando pone una sanción al acero europeo, ya sabe de antemano que nosotros le vamos a él a perjudicar en lo que nosotros somos más débiles, no en la producción de coches que somos más fuertes, sino efectivamente en todo lo que tiene que ver con móviles, servicios de Internet, todo lo que queráis. Con lo cual, ese mantra de la crisis comercial no es más que algo que utiliza Donald Trump para vosotros canalizar vuestro sentimiento en un sentido siempre, positivo o negativo, según interese. ¿Para qué? Para favorecer de una manera directa al sistema financiero que se inventó el ¿qué? Los test de estrés. Unos test de estrés que una vez que han dejado de servir para absolutamente nada, vamos a cambiar de noticia y de esta que estáis viendo aquí, vamos a pasar a otra que hemos visto publicada hoy y que para mí ha sido un pequeño regalo de charla. No sé si estáis viendo el titular. Esa noticia es de hoy y es esa maravillosa noticia que yo llevo esperando 10 años. Y es la noticia que vosotros vais a ver dentro de unos años al respecto de todo. Prima de riesgo, que eso ya ha pasado al olvido, las sanciones de Trump, el coronavirus, todo eso. Yo hace 2 semanas lo explicaba, no sé si querías decir algo, Luis Vicente. La noticia. Sí, el Banco Central Europeo se cuestiona la utilidad de los test de estrés de la banca. Hoy, 18 de febrero del año 2020. ¿Qué ocurre? Que yo tengo siempre, ya con este señor de aquí, con Luis Vicente, no tengo esa disputa. Yo, cuando llego los viernes a la media, le digo, Luis, esto es una patraña. Y ya empezamos a explicarlo, porque alguien nos ha contado algo que en teoría va a ser relevante y no lo es. Hay una mentira detrás. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora, hasta que ya vas más o menos teniendo ese sitio, pues has tenido que pelear muchísimo. ¿Cómo haces creer a todo el mundo que lo que se les está explicando por parte de Goldman Sachs y todos esos maravillosos expertos bursátiles que tanto credibilidad tienen en Estados Unidos no es cierto? Es mentira. Y como también es mentira, no sé si estuvisteis hace unos lunes, cuando yo estaba con Laura Blanco y de repente ya se empieza a producir el auge del coronavirus y su influencia en bolsa. Y yo dije, no te preocupes, te adelanto el final. El final va a ser que dentro de unas semanas esto va a quedar en que no es tan influyente como nos decían, pero para ese entonces el mercado ya estará arriba, sin vosotros dentro. ¿Cómo acaba esto políticamente? Yo no sé si lo sabéis, pero yo os lo voy adelantando, políticamente. Ahora ya se está fraguando la gestación de una vacuna para el coronavirus, contra el coronavirus. Ya están todos los políticos buscando la fórmula para llevarse las comisiones de la cantidad de millones de vacunas que vais a pagar con vuestros impuestos. Y una vez que todo ese procedimiento, la vacuna y todas las comisiones de intermediarios que se van a pagar, por ejemplo, si cada vacuna cuesta 1 céntimo, España las va a pagar a 10 euros o a 100 euros, con el miedo, lógicamente, se van a pagar bien a gusto. Son vacunas que quedarán en un frigorífico inmenso durante muchos años, sirviendo para lo mismo que sirvieron los 10 millones de vacunas contra la gripe A. Para nada. Pero las comisiones se tienen que ir gestando. En eso va a acabar lo del coronavirus. Mientras tanto, se os meterá todo el miedo del mundo para que estéis dispuestos a sentir que os han salvado la vida pagando la vacuna que está por salir. Ya saldrá, pero saldrá. Ya lo veréis. Entonces, ese va a ser el final del coronavirus. Pero mientras tanto, y aquí viene una de las cosas más importantes que quería explicaros hoy, tenemos que aprender a reaccionar contra este tipo de situaciones. Porque a la vez que os he explicado que cada 6 meses en vuestra vida o cada X meses va a aparecer un nuevo fantasma financiero que va a crear voluntariamente el sistema financiero para catalizar o para canalizar, como lo queráis llamar, catalizar porque hay una conversión de vuestro sentimiento en un sentido, pues lógicamente vosotros tenéis que saber cómo eso influye realmente en el mercado. Y si a partir de ahora ponéis la atención en lo que os voy a explicar, vais a comprobar que siempre es igual. Siempre. No hay ninguna excepción. Por eso yo me enfado. Yo sé que Laura conoce mi opinión y en cierto modo me pica para, ella en cierto modo en ese sentido ya se coloca en un segundo lugar para a vosotros de algún modo facilitaros el conocer algo diferente. De ahí la broma del Louis Vuitton, de la que vamos a hablar ahora, porque es un ejemplo fantástico de cómo se engaña a los inversores reales de un valor con una crisis que no es tal. ¿De acuerdo? Vamos a explicarlo. Voy a abrir ahora mismo un gráfico de Louis Vuitton y os voy a explicar, lo he escogido porque es el gráfico que en su día se utilizó como primer gráfico para explicar la influencia que aparentemente podía tener el coronavirus en vuestras vidas, ¿no? En un valor. Fijaos, si algunos de los que estáis aquí
estuvisteis presentes en la charla de noviembre, con lo cual los que estuvisteis presentes y los que os habéis hecho los deberes, es decir, que lo habéis visto luego en internet, lo que vamos a comentar ahora vais a ver cómo es de universal, porque en aquel momento, para los amantes de la parte gráfica, yo quise traer una incidencia en Bankinter que yo decía, esto es universal y esto se aplica a todos los precios. ¿A qué me refería? A cómo los tramos que en cada valor están yendo en contra de la tendencia principal, en el gráfico que estáis viendo aquí, la tendencia principal es alcista, los tramos que van en contra de esa tendencia principal tienden a ser tremendamente simétricos, de manera aritmética, es decir, tienen la misma magnitud en contra de la tendencia principal. Y alguien me dirá, pero eso no tiene lógica. Pues en Bankinter lo demostrábamos, y lo vamos a demostrar en Louis Vuitton, a la hora de hablar del coronavirus. Vais a ver. Esta es la tendencia alcista de Louis Vuitton durante los últimos años. Fijaos que es muy alcista. Yo no sé si se aprecia, pero desde luego a mí me parece una locura. Y aquí vais a ver el escalofriante tramo de caída del coronavirus. Lo vais a ver, fijaos. Este es el escalofriante tramo de caída del coronavirus. A ver, importante, ¿se ve bien? Se ve bien, ¿verdad? Muy bien. Ahora, una vez que hemos señalado el escalofriante tramo de caída del coronavirus, ahora vamos a señalar todos los movimientos de caída en contra de la alcista principal importantes que tiene Louis Vuitton. No hay ninguno, esto me lo he preparado ya, no hay trampa ni cartón, pero no hay ningún tramo de caída más importante que los 6 que voy a marcar en el gráfico. Quiero que los veáis. Si alguien dice, no, hay uno también muy importante, que lo señale. Ya os digo que me lo he apoyado muy bien. Pero bueno, si alguien por lo que sea desconfía, me parece fenomenal. Aquí tenéis. Estos son los 6 tramos de caída. ¿Se ven las flechas? Muy bien, los 6 tramos de caída más importantes. ¿Qué hablábamos en su día con Bankinter? Pues hablábamos de que a la hora de manipular un precio, un cuidador, una entidad bancaria a la que le han dejado los títulos en depósito el núcleo duro de la compañía, el núcleo duro, os lo recuerdo, es el grupo de accionistas mayoritarios sindicado, se han dejado entre ellos las acciones en un depósito, se le dejan en una entidad bancaria que pone el crédito, porque la entidad bancaria no compra con dinero, compra con crédito, es decir, con 9 veces más dinero del que tiene en depósito para esa acción. Sistema de reserva fraccionaria. Y el dinero es vuestro. Vosotros lo metís en el banco y ellos manipulan la bolsa con vuestro dinero. Bien, pues una vez que la entidad está manipulando el precio, utiliza unos criterios. Si algo funciona bien, ¿para qué cambiarlo? ¿Y qué es lo que funciona bien en Louis Vuitton? Recortar 45 euros. Vais a ver. Recortar algo tan burdo como eso. Fijaos si es descarado, como lo era en Bankinter, que si yo cojo un tramo de 45 euros, aquí lo tenéis, vamos a hacer el recorte lo más ajustado posible para no hacer trampas, ahí lo tenéis, son 45 euros que si amplío la magnitud del recorte, voy a ver si consigo ampliar la letra de todos, si lo amplío, veréis que efectivamente en el gráfico pone que son 45, a ver si sale bien, 45 euros, aquí está, es la caída estándar. Vale, me he pasado un poquito con las letras, voy a hacerlo un poquito más discreto porque voy a tener que desplazar este recuadro hacia el pasado para ver si esa magnitud de 45 euros se cumple en todos los recortes relevantes. Atentos. Hablamos de que lo de ahora ha sido terrible porque ha habido un coronavirus, vamos a morir todos. Bien. Pues vamos a ver un valor superalcista que es Louis Vuitton, si antes nos ha recortado 45 euros y qué ha pasado cuando lo ha hecho. Bueno, pues nada, nos vamos para atrás. Vamos hacia atrás al siguiente recorte importante, que es justo este de aquí. No sé si lo estáis viendo. Cuando llega a los 45 euros de caída, ¿qué pasa? Que rebota. Fijaos, estamos hablando de septiembre del 2019, no había coronavirus, y cuando recorta 45 euros, rebota. Recordad que la última caída de Louis Vuitton fue porque los chinos dejaban de comprar bolsos por el coronavirus. Luego vamos a ir a algo mucho más bestia, pero vamos a empezar por lo suave, que es lo del coronavirus. Lo más bestia vais a ver lo que es, que creo que no tiene desperdicio. Bueno,
Pues nada, seguimos echando hacia atrás. Si ya sabemos que efectivamente 45 euros es una caída que le gusta mucho al cuidador de Louis Vuitton, seguimos hacia atrás y son más de 45 euros ese recorte. Luego ese en principio no nos sirve, vais a ver después si nos sirve o no nos sirve, pero en principio no nos sirve, porque durante el año 2018 realiza un recorte superior a 45 euros. No es preciso, no para en 45 euros, es mayor. Luego ese no nos va a servir, Iturralde, me estás engañando. Los dos primeros sirven, ¿de acuerdo? Luego vamos a dejar marcado el que no nos sirve. Vamos a ir quitando los que sí se está haciendo y seguimos hacia atrás. Aquí queda marcado el que no nos sirve. Seguimos desplazando los recortes de 45 euros hacia el pasado. Recordad que es la medida que yo os he dicho, sin que tengáis que hacer un acto de fe, lo vamos a comprobar si eso no es, que es el recorte estándar de Louis Vuitton. Y vamos al siguiente que habíamos señalado con la flecha. Aquí lo tenéis. Ese recorte de 45 euros. Si lo veis, vamos a marcar 45 euros de caída. Aquí lo voy a utilizar como estándar. Aquí son 230, 190. Aquí son 43,90 esta caída. Lo voy a ajustar bien para que lo veáis. Aquí están, 45 euros. Si lo desplazamos a esta caída, veréis que efectivamente cuando llega a 45, el valor, ¿qué es lo que hace? Rebota. ¿Lo veis? Ahí está el rebote. Con precisión. Hacedlo esto en casa, ¿eh? Luego si podéis ir a casa y miráis lo de los 45 euros. Esto es muy bonito luego hacerlo en casa. Luego, de los 4 recortes que hemos visto hasta ahora, creo que son 1, 2, 3 y 4, efectivamente cumplen esa máxima. Nos quedan 2, que son estos 2 de aquí. Este, como también lo cumple, vamos a coger, vamos a desplazar de nuevo el recuadro para ver si los 2 que nos quedan cumplen también esa proporción de 45 euros. Yo lo amplío en la lateral para que gráficamente os resulte más cómodo verlo. ¿De acuerdo? Este de aquí lo quitamos. Ya este hemos visto que se cumple. Sigue quedándonos aquí colgado uno, el de antes, el que era más amplio, y seguimos hacia atrás. Luego os voy a explicar cuál es la utilidad de todo esto. Vale, aquí llevamos al siguiente recorte nuestro de retroceso de la tendencia principal de 45 euros. Y si lo ajustamos, ¿veis qué? ¿Qué veis? Pues mirad, no sé si se ve desde allí, que es absolutamente preciso también. El recorte es de 45 euros. De los 6 recortes que tenemos que ver, por ahora 4 cumplen exactamente esos 45 euros. Y ahora nos queda el último. Si vamos al último, hacia atrás, al más antiguo de todo, vemos que sucede, ¡anda! Este también se pasa. Vamos a borrar el último que habíamos visto. Este también se pasa. Pero aquí sucede algo curioso. Yo os explicaba, no siempre son iguales, pero normalmente tienen o una magnitud o dos. Los recortes más importantes en un gráfico tienen o una o dos, pero no salen de ahí. Significa que si esa teoría es cierta, de los 6 recortes, todos deberían estar englobados en una magnitud o en 2. Es decir, que los 2 que nos quedan vamos a comprobar si tienen alguna lógica. Y habíamos ido a este de aquí y habíamos visto, este de aquí nos quedaba pendiente y habíamos visto que este recorte tenía esta magnitud, era mayor que los de 45 euros. Concretamente, en este caso, el recorte, esa segunda magnitud, viene a ser del orden de 65 euros. Bueno, pues vamos a ver si este hilo suelto que tenemos aquí, este cabo suelto, cumple esa magnitud. Y si lo hacemos, comprobáis que con absoluta precisión ese recorte cumple 65 euros. Es decir, todos los recortes de Louis Vuitton, al igual que en la anterior charla con Val Quinter, cumplen exactamente un criterio uniforme. ¿Y esto para qué sirve? Para que os deis cuenta de cómo son las trampas. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos visto que el recorte más sonado de todos, no porque sea el último, sino porque todos estos recortes que habéis visto en la inmensa tendencia alcista de este valor, sirve cualquier otro, sí se ha justificado. Este último recorte se ha justificado. ¿Cómo?
Pues que los chinos no compraban bolsos porque ha salido un virus en China. Los chinos de lujo, los que tienen los ricos chinos, bolsos de lujo. Claro, y en los anteriores recortes, y dirá alguien, no, es que los anteriores recortes podían ser menores, no, son igual de grandes, con una salvedad. Y es que en los anteriores recortes, por ser iguales o mayores, el porcentaje de caída es mayor, porque no es lo mismo recortar 45 euros desde 400, agarraos, desde 440, recortar 45 euros es aproximadamente un 10, algo por ciento, pero si tú recortas 45 euros desde 390, el porcentaje de caída es mayor. Espera, que me he pasado aquí con el recorte. Si hacemos 45 euros de recorte desde 390, el recorte es aproximadamente del 17%. Y si el recorte es, vamos hacia el pasado, pues desde otro de los recortes de 45 euros, estamos hablando de que es del 30%. ¿De acuerdo? Es decir, la caída es mayor, mucho mayor en porcentaje, aunque sea la misma magnitud. Como el valor cotiza mucho más abajo, esa misma magnitud con una cotización más baja es un porcentaje de caída mayor. Eso se entiende, ¿no? Y ahora alguien dice, anda, ¿y entonces de dónde sale lo del coronavirus? Pues os explico las dos vías de las que ha salido. Y os explico lo mejor, por qué ha salido. ¿Por qué se relaciona un valor con una incidencia? Porque da igual lo del Louis Vuitton con el coronavirus, ¿eh? Yo hacía la broma, digo, también cae Walt Disney, ¿qué pasa? ¿Que se va a constipar Mickey Mouse? Joder, pues ahora que ha rebotado Walt Disney, ya Pato, Donald y Goofy pueden descansar, pueden respirar tranquilos y nunca mejor dicho. Claro, porque es una patraña. Pero ¿por qué se relaciona a un valor con una situación pandémica o en la que estamos todos preocupados? Por dos razones. Primero, porque una gran agencia quiere vender títulos y va a utilizar el sentimiento global para comprar títulos. Perdón, me he equivocado. Quiere comprar títulos. Entonces, si quiere comprar títulos, utiliza ese catalizador para comprarlos. Como todo en el mercado, en un recorte global puntual que no tiene nada que ver con el coronavirus, porque el mercado también recorta, ¿de acuerdo? De hecho, cuando dentro de un año, no hace falta más, queráis buscar cuál es el recorte del coronavirus, no lo vais a encontrar. ¿Por qué? Porque no hay ningún recorte del coronavirus. ¿Por qué? Porque la bolsa subió y el coronavirus estaba ahí, pero de repente un día tuvo que recortar la bolsa porque le tocaba recortar la bolsa. ¿Y qué es lo que os contaban? Que era por el coronavirus. ¿Para qué? Para que vendierais. Porque el sistema financiero, que quería seguir subiendo en la globalidad de sus valores, en la totalidad de los valores, pues lo que necesitaba es que vendierais. ¿Y cómo ibais a vender? Poniendo el telediario y viendo una noticia negativa, que ya ellos os habían hecho conectar con el mercado. El mercado cae por el coronavirus. Si abristeis los telediarios esos días, decían eso. El mercado cae por la influencia del coronavirus. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con las agencias de turno? Que quieren comprar títulos de Louis Vuitton, que es súper alcista. ¿Y qué os dicen? Pues que cae porque el coronavirus. ¿Y si llamáis a Louis Vuitton, qué os dice? Lo mismo. Porque ahí viene lo bueno. Esto no se lo han inventado los periodistas. Yo siempre digo lo mismo. Yo no he conocido nunca a un periodista que no quiera decir la verdad y que no quiera ayudar. Otra cosa es que si alguien puede se aproveche de esa buena voluntad. Y eso pasa en las propias casas y agencias. ¿Cómo? Ustedes, cuando alguien habla de por qué Louis Vuitton, llegado el caso, puede admitir que cae su valor en bolsa por el coronavirus. Porque cuando hacemos una estrategia comercial, hay aspectos de nuestra estrategia comercial que están equivocados. Si yo quiero echar a X trabajadores o quiero mantener una plantilla en mi proyecto empresarial, de repente me puedo encontrar con que me interesa cambiar de estrategia. Y en vez de echar a X trabajadores, tengo que echar a más. O en vez de contratar, tengo que no contratar. O en vez de mantener, tengo que hacer un ERE. Y no encuentro la causa para justificarlo. O igual me he comprometido con tal proveedor que le iba a comprar tanta materia prima y tal producto que era lo que yo iba a vender no ha salido tan bien como yo esperaba. Y así, con el coronavirus que tengo, una excusa comercial, industrial, perfecta. Para a mi proveedor decirle, oye, mira, por causas sobrevenidas, ¿os habéis dado cuenta de lo que pasa con el Mobile Congress? Hay que anularlo, porque no viene fulano, no viene tal. Fijaos todo lo que está viendo ahí de pozo con una causa justificada. Joder, pues que no tendrá Louis Vuitton que dice que yo no vendo bolsos por el coronavirus. Oye, a tal proveedor, oye, que mira, que ya no te voy a poder comprar tanto por el coronavirus. No.
porque los chinos no van a dejar de comprar bolsos Louis Vuitton, pero yo así lo justifico y consigo que rescindir parte de mis contratos. En la anterior ocasión yo os explicaba que Friedman hacía lo de día y la hacía caer y generaba la sensación de quiebra. ¿Para qué? Para poder no atender a sus obligaciones contractuales, entre ellas la de los trabajadores. Y como habéis visto, todo lo que se ha ido produciendo ha ido caminito de Jerez exactamente así. Luego nos hemos enterado de la pirula, estaba corto, anda coño. Es decir, efectivamente, él ya sabía que lo iba a tirar y no quería perder con todo ese proceso que él necesitaba llevar a cabo para conseguir su objetivo. ¿De acuerdo? Vale, pero ahora viene lo duro, lo muy duro. Tú dirás, bueno, ¿y entonces cuándo realmente las noticias afectan de una manera fuerte al mercado? Porque lo del coronavirus, vale, ahora que ha vuelto el mercado a máximos, tenías tu razón hace unas semanas cuando nos decías que era trola. Pero ahora yo os pongo a vosotros. Vamos a hablar ya de cosas realmente fuertes. ¿Cuándo se produce un hecho en vuestras vidas bursátiles, si es que estabais en el mercado, realmente salvaje? En el mercado, algo que digáis, esto va a afectar a la bolsa. Yo os voy a contar 3 ejemplos y vamos a ver de los 3. Para mí, el hecho más brutal, no sé si tú te acuerdas, bueno, ¿cómo te acuerdas mejor que yo, pero si no sé si recuerdas cómo vivimos las Torres Gemelas, ¿te acuerdas? Perfectamente, claro. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? El hecho más brutal en nuestra vida, a la hora de verse reflejado en bolsa, fueron las Torres Gemelas. Hasta tal punto que la bolsa de Nueva York, por primera vez en su historia, cerró durante X días. ¿Te acuerdas, verdad? Bien, yo siempre os digo, hombre, si hay un terremoto, esto no lo prevé el sistema financiero. Un coronavirus no lo prevé el sistema financiero. Un tsunami no lo prevé el sistema financiero. Luego, aunque nos caiga una bomba nuclear accidentalmente en la cabeza, la bolsa va a seguir haciendo lo que tenga que hacer. ¿Qué es lo que ha pasado con el coronavirus? Pero, ¿y en un atentado? ¿Eso es un hecho fortuito? ¿Eso es un hecho sobrevenido? ¿Eso es algo que no conocíamos? Vamos a verlo, porque es muy importante. Aquí tienes el gráfico del Dow Jones. Si ahora vamos al 11 de septiembre del año 2001, tenemos que ir a esta parte del gráfico. Y esto enseña mucho de bolsa, creo yo, que enseña mucho de bolsa. Os voy a marcar los días del 11 de septiembre. Estos son los meses entre los cuales se incluye la fecha del 11 de septiembre. Voy a mirar la hora para no pasar. ¿Lo veis? Claro, por lógica, eso sí afecta. De hecho, afectó, ¿no? Si estabais en la bolsa, afectó mucho. ¿Te acuerdas? Cómo caía la bolsa, muchísimo. Pues vais a ver ahora. Porque efectivamente, si miramos esta caída, que es la del 11 de septiembre, esto es muy importante que se vea bien. ¿Veis el ratón también? ¿Cómo va cayendo? ¿Lo veis, verdad? Hombre, lo normal es que aquí que se acelera la caída, pues sí, lo lógico es que aquí se producen los atentados de las Torres Gemelas y a partir de ahí vais a ir viendo una caída. Fijaos, esta es la caída del 11 de septiembre. ¿Lo veis? ¿Veis cómo el mercado reacciona cuando hay una razón real? Un atentado de la envergadura, las Torres Gemelas cayendo. ¿A que sí, verdad? Pues no. Esto es el 11S, pero no como os lo he contado. Porque esto no es lo lógico. Lo lógico es lo que yo os he dicho, que el 11S se hubiera producido en la parte de arriba y luego el mercado hubiera caído. ¿Cuándo es el 11S en esta caída? Voy a mirarlo porque siempre tengo que mirarlo. Es tan escalofriantemente confuso. El 11S está aquí. El 11S está a medio camino. No está arriba. No es, anda, caen las torres, la bolsa se cae. ¿Qué es lo que pasaba antes del 11S? La mitad de la caída ya estaba hecha. ¿Y los últimos días qué sucede? Antes del 11S, la bolsa acelera la caída. Antes del 11S. Esto no es un hecho sobrevenido. La bolsa es muy inteligente, porque sabe la magnitud de lo que va a pasar y el día que va a pasar.
Claro, alguien dirá que igual es casual, porque la bolsa tiene 3 posibilidades: caer, subir o estar lateral, ¿no? Vale, pues nos vamos a ir a otra fecha. Si esto es casual, vamos a la siguiente fecha que fue demoledora en los mercados. Vamos por el mismo camino, ¿no? Si lo fue el 11S, la siguiente en nuestras vidas fue, a ti te tocó de mañana, Luis Vicente, el 11 de marzo. El 11 de marzo en Madrid. Muy bien, pues por el 11 de marzo y por esas cosas de las casualidades, lo normal es que el mercado no estuviera cayendo, ¿no? Lo normal es que el mercado, por esa misma lógica matemática, cayera cuando se produjeron los atentados del 11 de marzo. Como yo os voy a volver a marcar la caída del 11 de marzo, que en el gráfico americano está aquí, lo lógico es que la caída se produjera el 11 de marzo, fuera uno de esos días, aquí al principio. ¿Veis? Ahí se produce en los atentados de Madrid y la bolsa cae, ¿verdad? Pues tampoco se produjo así, porque el 11 de marzo en este gráfico, agarraos, tiene todavía más mala leche. Se produce aquí. Días antes, la bolsa realiza un techo. Aquí veis el techo. Poneos los gráficos cuando lleguéis a casa para que veáis que no os cuento nada nuevo. Están los gráficos. Y el 11 de marzo se produce aquí, con la caída realizada. Eso es una caída que no se produce por un hecho sobrevenido, por un hecho que no esperáramos. Sí, lo estábamos esperando. ¿Dónde y cómo? No lo sé, pero cuándo y la magnitud sí lo sabía el sistema financiero. 11 de marzo. Y claro, ya la tercera, ¿sabéis cuál es, verdad? La de Londres, la del 7 de julio de 2005, a ti te pido mediodía y ya acabas de terminar el programa. Sí. Entonces, vamos al 7 de julio de 2005. Nos vamos hasta allí. Esto es más difícil de encontrar porque, a ver si aparece, aquí está, mira, aquí lo tenéis. La caída de julio de 2005 es esta de aquí. Cada vez veis que la magnitud, la violencia es menor. ¿Por qué? Porque los especuladores ya se han acostumbrado. El 11 de septiembre fue brutal, el 11 de marzo fue fuerte pero no tanto, y ya en julio no es tan grande. Sin embargo, es caída. Y en esta caída, que es la del 7 de julio de 2005, ¿dónde están los atentados? Pues hacemos el mismo proceso. Pues los que estén aquí, ¿no? Aquí se producen atentados en los metros de Londres y el mercado cae con fuerza. Tampoco. ¿Dónde es la caída? Los atentados son ahí. Peor todavía. El peor de todos. En el mínimo absoluto. Luego, tenemos 2 opciones. Hay siempre 2 hipótesis con respecto a los atentados. Si eran, por ejemplo, lo decían en los libros de Fernando Mújica, todos estos, ¿no? Lo del 11M también. Justo esos días había maniobras de la OTAN. El NORAD decía que estaba haciendo una simulación de unas torres estrellándose contra las Torres Gemelas el día del 11S. En el 11M había unas maniobras de la OTAN simulando explosiones en trenes en Madrid. Y en Londres la policía reportaba que estaban de maniobras. Había unos simulacros. Días antes habían preparado unos simulacros. Puede ser una razón u otra la que haya generado los atentados. Lo que sí les digo es que, a diferencia del coronavirus, a diferencia de los tsunamis, de los terremotos, de un meteorito cayendo en la Tierra, el sistema financiero sí sabía esto. Y lo sabía mejor que nadie. Por eso caía mejor que nadie. Y alguien dirá, pero eso puede ser fortuito. No, y les voy a explicar por qué. Un matemático, matemática aplicada, les diría, hombre, si hay 3 opciones de que la bolsa caiga, suba o sea lateral, hay que multiplicar por 3 sucesos, perdón, multiplicar no, hay que hacer un cubo, es decir, a la 3. 3 posibilidades a la 3. Luego 27. 1 sobre 27 de que esto suceda así. Es decir, teniendo un hecho previo bajista, en 3 ocasiones se repita que antes del suceso la bolsa caiga. 1 entre 27 y un matemático correcto que conozca el mercado les dirá, no, la probabilidad es todavía más bestia. ¿Por qué? Porque el mercado puede caer de muchas maneras. Vamos a poner supuestos lógicos, que un mercado caiga con normalidad, que un mercado caiga con violencia, que sea lateral, que sea ligeramente alcista o que sea muy alcista. Esas son las 5 circunstancias normales en un especulador. Y si ponéis al cubo el 5, os da 125, con lo cual las probabilidades de que esto suceda como sucedió
son de 1 entre 125. Yo os lo explico porque aquí tenéis la diferencia entre un hecho fortuito y un hecho que no es fortuito. Cada vez que vosotros encontréis una causa que justifica el mercado, preguntaos, ¿es humano? Sí. Ah, no, pero es que han matado al líder de Irán, al militar este. No es fortuito, es humano. Luego la bolsa ya lo descuenta. Por eso se produce un tironcito esos días del petróleo para luego caer con fuerza. ¿Por qué? Porque Arabia Saudí quiere vender petróleo. ¿Habéis visto lo que ha pasado a primeros de enero con Soleimani? Lo matan y justo el petróleo pega un tirocito para arriba y luego lo tumban a la baja. Habían colocado a Aramco ya a mediados de diciembre, antes de que os fuerais de Navidades. Me paras, Luis Vicente, cuando quieras hacemos los ruegos y preguntas. Y una vez que ya se hace toda la colocación de Aramco, pasamos las Navidades todos felices y contentos, y en Reyes matan, no porque en Estados Unidos ya sé que no son reyes, pero me refiero a que una vez que ha pasado el año nuevo y estamos reincorporados al trabajo, se mata al líder militar iraní, o que sea, da igual, subimos el petróleo y luego lo tumbamos, como se ha producido durante estos días. Eso es un hecho humano, y un hecho humano está previsto, siempre por la bolsa. Y un atentado es un hecho humano, y eso ya está previsto por la bolsa. No sé si quieres tomar tú la palabra. A lo mejor la quieren tomar nuestros invitados a esta jornada de inversión. ¿A alguno de ustedes les apetece hacer alguna pregunta a Alberto Iturralde? ¿Se atreven? Sí os digo que la bolsa, si conseguís que no os haga perder el dinero, sí os hará perder la inocencia. Porque todo lo que se ve en el mercado es escalofriante. Preguntad lo que queráis, me encantará. Además a discreción y sin avisar. Preguntad lo que queráis. Yo creo que todo el mundo queda un poco impresionado. Desde luego, provocador es un rato, Alberto Iturralde, disfrutamos con él muchísimo, porque nos cambia la perspectiva de las cosas, ¿verdad? No es como pensábamos que supuestamente habían ocurrido. Bueno, pues vamos a preparar el micrófono y Alberto Iturralde responderá a preguntas de cualquier tipo, porque él habla de todo. No sé si quieren preguntar sobre algún índice, tenemos una pregunta aquí, otra aquí, otra aquí. Y si queréis política de Antonio García Trevijano, también. También. Que me encanta. Eso era para despertar por si alguien se nos estaba quedando. Eso es, venga. Que no puede ser, ¿eh? Así que todo el mundo atento, que vamos a conectar el micrófono y vamos a ver si podemos hacer la pregunta. Y si no, empezamos con algún tenor, mientras preparamos el micrófono. ¿Alguien quiere preguntar en voz alta? Yo le transmito, escuchamos. ¿Alguno de ustedes se atreve en voz alta? Usted, venga. Sí, la liquidez que hay en el Banco Central y en la FED, ¿ese dinero de dónde sale? ¿Es eterno? ¿Ese dinero de los bancos centrales de dónde sale? Fantástico. ¿De dónde sale ese dinero? De la deuda, son préstamos, en el caso de la FED, el gobierno americano pide prestado el dinero a la FED para comprar armas para las guerras. Cuando ustedes ven que se va a acabar la guerra, tenemos un gran problema. Bueno, nosotros no. El complejo industrial americano, ¿se acuerdan ustedes cuando Donald Trump decía que iba a terminar con las guerras? Bueno, pues lo primero que hizo nada más llegar al poder que fue aumentar el presupuesto americano en defensa. Porque tú puedes, si tú quieres que no te hagan lo de a Kennedy, tú lo que tienes que hacer es mantener el riego continuo. Entonces, lo que hace el gobierno americano es compra deuda a la FED. La FED es un organismo privado. Con ese dinero lo que hace es, la FED emite la deuda que compra el gobierno americano, paga a las Boeing de turno para que le hagan un avión militar nuevo, a Lockheed Martin, lo que ustedes quieran, da igual. Y eso lo que hace es, parte de ese dinero de la FED, si no va al gobierno, se inyecta en el mercado. Hasta ahora se compraba deuda, pero ¿qué es lo que se quiere hacer ahora? Ya se está empezando a hablar, hasta porque lo propone, como no, Goldman Sachs, que se compre bolsa. Y cuando ustedes oigan que eso se empieza a hacer, es decir, que en lugar de inyectar en deuda privada, como hacía, por ejemplo, Draghi en el Banco Central Europeo antes de irse, se compra renta variable, cuando ustedes vean eso, tienen ya el engaño montado. Porque cada vez que se vaya a colocar títulos en el mercado, no solo se los van a colocar a todos ustedes, se va a pedir al Banco Central Europeo que compren a Banco Santander títulos. Cuando va a hacer un techo, se lo compren a la Patricia Botín para que ella se haga con el dinero de esa emisión de dinero, venda los títulos y luego lo pueda empujar a la baja. ¿Y quién pierde? Nadie. Sí, es el truco, no pierde nadie, porque pierde el Banco Central Europeo y ya está. Y eso sois todos vosotros, queda diluida la pérdida. ¿Y quién gana? Pues para la Patricia Botín y todos los que están vendiendo esos títulos. En eso se trata. No sé si te he contestado. Venga, vamos con ello. Una pregunta es
Sí. Lo del DCE, igual no te he entendido bien, pero ¿qué interpretación haces con respecto a la banca? ¿Qué es lo que querías transmitir? No... Absolutamente nada. La noticia de que al BCE ya No. parece que puede no ser... Yo lo que quería transmitir es que cada 2 meses, 3 meses en vuestra vida va a aparecer un término nuevo que os va a dejar como a mí con Eduardo Castillo. Eduardo, ¿qué me estás contando? ¿Qué es eso? Quantitative easing. Yo qué sé lo que es. Claro, a mí me da vergüenza decirle a un periodista, no tengo ni idea, en antena, pero no me da vergüenza decírselo fuera de antena. Muchos viernes nos pasa, que me dice Luis Vicente, ¿te has enterado de esto? Y digo, ¿qué? O sea, sí, que no os dé miedo. Mirad, cuando una persona no sabe de mercado, pero tiene que hablar de mercados, necesita utilizar un lenguaje que no entendáis, porque es lo único que le diferencia de vosotros. El problema que hay en la profesión de analista es que está desprestigiada. Yo por eso me quejo de las personas que en teoría, hablando del mercado, dicen que saben y no tienen ni idea. Yo cuando oigo a un tío hablar de mercado, sé hasta dónde ha llegado. Financieramente no tengo ni idea. Yo de tipos de crédito y tal no tengo ni me importa. Pero sobre precios sí sé. Y cuando un tío no tiene ni idea, al oírlo hablar, digo, este no tiene ni idea. ¿Qué pasa? Que se utilizan términos tremendamente rebuscados. ¿Para qué? Para dar la sensación de que sabes más que el otro. Si alguien sabe de algo, tiene que hablar abiertamente, claramente, y cuando no sabe de algo, lo dice, ni idea. A veces me preguntan, y digo, oiga, no tengo ni idea. Sin embargo, por ejemplo, con Telefónica, hace 2 días, coño, pues es que el 2% lo va a subir, porque es lógico ayer. Pero de ahí a que suba mucho más es complicado, ¿vale? Es muy complicado. Porque eso sí sabes que lo va a hacer. Porque Payete en su día, recordad esto, yo lo expliqué, uno de los grandes engaños que hay en Telefónica es noticias como la que os voy a enseñar ahora mismo, que lo he enseñado en muchas ocasiones. ¿Qué sentido tiene esto? Que el presidente de una compañía que la tiene que representar en público y dar una imagen con respecto a su competencia y en cuanto a posibles proveedores, en cuanto a posibles clientes, esté hablando del título del valor, o sea, es decir, del precio del valor. ¿Qué sentido tiene que un presidente hable del título del valor? No me digo. A ver, se ha apagado esto. A ver, ahora me digo. Sí, ya soy yo. Entonces, ¿qué sentido tiene que un señor, un presidente de una compañía, ustedes se imaginan a Amancio Ortega saliendo de su exilio tranquilo, con su ropa normal y corriente y esas sandalias de pescador? Yo creo que Inditex tiene que subir a 65. ¿A que les parece ridículo? Claro, cuando alguien sale a decir esto es porque les quiere engañar a ustedes, y si miran el gráfico pues verán que Telefónica, desde que el señor Payete nos dijo esto, pues lo único que ha hecho ha sido caer. Y además no estoy diciendo algo aproximado, lo estoy diciendo literal, caer, caer y caer, y les voy a decir cuándo lo dice. La noticia es, por favor busquen esto en internet, porque lo que yo les diga, como los gráficos del 11S, 11M y 7 de julio, búsquenlo en internet, porque lo tienen todo ahí. Esto lo hice 8 de mayo del 2018, que yo salí, bueno, cuando me pongo en plan histriónico es más que nada para que a ustedes no les engañen. Si a mí me da lo mismo, si a mí estas cosas me ayudan a saber que van a tirar Telefónica y a ponerme corto, lo hice aquí. Lo hice aquí, y desde entonces no ha vuelto a marcar esa zona. Y cuando ha querido aproximarse, ¿por qué ha parado ahí? ¿Por qué? El análisis técnico tiene su lógica. ¿Por qué hace resistencia aquí meses después, cuando vuelve a subir hasta donde él dijo que iba a valer 10? Aquí valía, cuando aquello, 7,50. Aquí la frenan porque aquí hay mucha gente enganchada que ha comprado creyéndose que Telefónica, que estaba en 7,50, iba a valer 10. Con descuento de dividendos, pues 9,50, pero me da igual. Un engaño. Sí, no sé si he contestado la pregunta. ¿Bueno, cuál era la pregunta? Una Sí. muy rápida, nos queda un minuto. Sí. Venga, la última por aquí. Sí, no, era sobre la tasa Tobin. Ay, no sé lo que es la tasa Tobin. Le iba a hablar de ella una semana. Es lo nuevo. Un impuesto que quieren poner a los bancos. Ah, lo vas a pagar tú. ¿Es un impuesto a los bancos? Lo vas a pagar tú. Vale, ya te he contestado. Digo porque mira lo que pasó con lo de las hipotecas, aquello de que iban a los gastos de la hipoteca y dijeron, no, hasta aquí lo pagáis vosotros y luego lo pagan los bancos, que los bancos os han subido las hipotecas, pues ya está, pagas tú. Eso lo tengo claro, pero mi pregunta es, decían que iban a espantar a las inversiones. ¿Qué va a espantar las inversiones? ¿No ves que vas a pagar tú? Si lo vas a pagar tú, ¿para qué vas a espantar si los que deben robar el dinero son otros? Tú, Vicente, lo vas a pagar tú. ¿Qué vas a pagar tú? Y yo también, estoy metido contigo, pero soy yo también, estoy metido. Y todos vosotros, no reáis. Claro. Ahora, Alberto Iturralde, te vas a quedar a tomar algo, ¿no? Hombre, yo ahora mismo tengo aquí un jaleito que hay que resolver, para que venga gente maravillosa, y yo luego a las 7 vuelvo, y estoy en la última charla que vais a tener, y luego a las 8 no creo que se me vaya quien levante ni uno de aquí, porque voy a estar con vosotros en el cóctel que hay, o sea que nada, muchísimas gracias por haber estado aquí, y no os perdáis lo que viene ahora.